Bien, en este video vamos a hacer el trabajo vectorial del cálculo de la resultante. En el video anterior habíamos calculado que la fuerza F1 valía, su módulo, su intensidad era 16 newtons. La fuerza F2 eran 10 newtons. Todo viene de esta distribución de cargas. Nos dimos cuenta que lo que tenemos que buscar es el ángulo alfa, que siempre vamos a tratar de medir los ángulos desde el sentido positivo de las X en sentido antihorario. ¿Está bien? Pero a veces encontrar este ángulo no es tan fácil. Cuando nos damos cuenta... puse los colores al revés acá. Bueno, perdón. Cuando nos damos cuenta acá... ¿Lo cambio? Bueno, bueno, ahora sí lo cambié, no me di cuenta y había usado diferente código de colores. Entonces, F1 veo que quiero calcular alfa. ¿Está bien? Alfa va a ir desde X hasta el vector, que vendría a ser todo esto que marco acá, no lo voy a dibujar así, no al bolillo. ¿Está bien? Encontrar este ángulo es más complejo, pero este ángulo de acá, que voy a llamar A, no es tan difícil. Fijémonos en las que tenemos acá dos paralelas, entonces esta dirección siempre alarguen las direcciones. Tengo esto, está igual acá, y este por opuesto al vértice es igual. Es con lo que habíamos terminado el último video. Entonces, calcular A acá va a ser lo mismo que este valor de acá. ¿Cómo lo hago? A través de la tangente. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. Si yo miro este ángulo, tengo que el opuesto es 3 centímetros y el adyacente es 6 centímetros. Pero yo no quiero calcular la tangente de un ángulo, sino que quiero conocer el ángulo. Entonces, la tangente de A es igual al opuesto sobre el adyacente. El contrario, el arco tangente del opuesto sobre el adyacente va a ser ese ángulo que era 26,6. Cuando venimos acá nos damos cuenta que alfa es 180 menos este pedacito de acá. Entonces, ¿qué es 180 menos 26,6? 153,4. Entonces, la fuerza 1, que tiene módulo 16 newtons, tiene una dirección de 153,4. Acá ya tengo dirección y sentido. ¿Qué significa que tengo dirección y sentido? Que cuando yo descomponga la fuerza, el coseno y el seno me va a dar directamente el signo. Si yo usara este valor de A, me voy a tener que fijar qué es positivo y qué es negativo en mi sistema de referencia. Ahora vamos a calcular la dirección de F2. Quiero calcular beta. Calcular beta entero es más complejo, pero encontrar este valor de acá, que lo estoy llamando B, no parece ser tan complejo. Como vemos, este valor de B es este de acá y es el mismo que de acá. Son todos, esto es opuesto por el vértice y este creo que se llamaban adyacentes en dos rectas paralelas o algo así. No me acuerdo el valor exacto. Entonces, nuevamente vamos a ir a que B es igual al arco tangente del opuesto sobre el adyacente. El opuesto es 3 centímetros dividido 3 centímetros. Esto es igual al arco tangente de 1 en la calculadora, que lo ponen como tan menos 1, que me da 45 grados. Venimos acá y entiendo que el beta, que es todo el rosa, es 180 más B. O sea, 180 más 45 grados, esto me va a dar igual a 225 grados. Vuelvo a repetir, si yo calculo, mido siempre los ángulos desde el sentido positivo de las X en sentido antihorario, me voy a quedar tranquila que cuando descomponga las componentes X las voy a relacionar con el coseno y las componentes Y con el seno. Entonces, ahora sí, teniendo los ángulos y los módulos, voy a descomponer cada uno de los vectores. Descompongo cada uno de los vectores y obtengo cada una de las componentes de este vector. Y ahora voy a sacar la resultante. Sacar la resultante es realizar la suma vectorial. La suma vectorial se hace componente a componente. Eso significa que yo voy a encontrar la fuerza resultante, que va a ser un vector cuya componente en X
va a ser la suma de las componentes X de los vectores que estoy sumando. En este caso, F1. Entonces, respetando los colores, tenemos que la componente X va a ser igual a la suma de las componentes X de las fuerzas que estoy sumando, F1X más F2X. Reemplazo los valores y obtengo que en X la componente de la resultante es menos 21,37 newtons. Y en Y es, miren, prácticamente cero. ¿Está bien? Entonces, nuestro gráfico no estaba tan errado, porque fíjense que nuestro gráfico nos daba prácticamente sobre el eje X. ¿Está bien? Ahora nos falta encontrar la, eh, el módulo, perdón, de la fuerza Fr y la dirección. La dirección la voy a llamar gamma. ¿Está bien? Que va a ser esta dirección de acá. Tin, 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 va a ser gamma. Entonces, primero el módulo. Si yo tengo las componentes del vector y quiero calcular el módulo, lo que aplico es Pitágoras. Entonces, el módulo de FR va a ser igual a la raíz de FR de X al cuadrado más FR de Y al cuadrado. Todo esto raíz. Y esto me da 21,37 newtons. Como podemos ver, me da prácticamente el mismo valor que FR de X, siendo que FR, o sea, la fuerza resultante en Y es prácticamente nula. ¿Está bien? Si podemos desestimar este valor, podemos decir entonces que gamma, ¿cuánto vale? Y vale 0. 180, perdón, 180 grados. ¿Cómo lo calcularíamos si tuviésemos otros valores? Bien, gamma sería el arco tangente o tangente a la menos 1 de F R de Y dividido F R de X. Esto es igual al arco tangente de, de menos 21,37 dividido 0,09. Esto me da igual a, perdón, al revés, 0,09 newtons dividido menos 21,37 newtons. Perdón, newton con newton se va y me queda 0,09 dividido 21,37, 0,0045. A eso le aplico el arco tangente y me queda 0, que el ángulo es de 0,24 grados. Básicamente 0. ¿Está bien? Pero si no, era reemplazar acá y simplemente. Y así es como calculé la resultante analíticamente. Para eso tuve que calcular el módulo de la fuerza y su dirección, su ángulo, para poder descomponerlo y conocer los senos y cosenos. Si no tengo los ángulos directamente, los puedo calcular entendiendo cómo se forman las direcciones de las fuerzas. ¿Cómo se forman las direcciones de las fuerzas? Y uniendo los puntos entre las cargas que están en juego. Este tipo de ejercicios puede ser en términos de fuerzas, como lo que estamos haciendo, o en términos de campo eléctrico, que también son vectores. Y así termino el trabajo vectorial de las fuerzas eléctricas.